Amados hermanos, en la gracia del Señor Jesús, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de llegar a cada uno de sus hogares para compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Y el tema que nos va a ocupar en esta oportunidad es el rechazo de Israel. Y como subtítulo, el derecho de Dios de mostrar misericordia y justicia como Él quiere. Quisiera, hermanos, que me acompañen. Vamos a orar a nuestro Padre eterno. Bendito y poderoso Padre celestial, te alabamos y te bendecimos porque eres digno de suprema alabanza. Pues tú, bendito Padre, eres sobre todos. Tú gobiernas en todo el universo. Y a ti debemos toda honra, toda gloria, todo honor. Reconocemos tu supremacía. Reconocemos tu gran poder y gran misericordia, que enviaste a tu Hijo unigénito para venir a morir y expiar el pecado de todo aquel que cree, de todo aquel que le recibe. Bendito Padre, gracias, porque nos permite una vez más el poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos y amigos para poder compartir las enseñanzas, las cuales están registradas en las Santas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Le pedimos esa dirección de su Santo Espíritu para que al meditar en su palabra, usted sea quien nos guíe al conocimiento de la verdad y que afirme nuestros corazones en esa gracia bendita, pues se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Santas Escrituras en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 14 al 33, que dice de la manera siguiente: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice:
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En los pasajes que acabamos de leer, se comienza con una pregunta: ¿hay injusticia en Dios? Y la respuesta inmediata es: en ninguna manera. Dios elige a los suyos según los requerimientos de su propósito, aparte de los méritos de ellos. Aquí se pregunta que si hay injusticia en Dios. Y esto no debe siquiera considerarse como algo cierto, porque Dios no es injusto. Uno de sus atributos es que Él es justo, y Él ejerce esa justicia en toda su creación. La justicia divina, quizá en alguna ocasión, al ser humano aparentemente le puede parecer injusticia. Y tal vez por el hecho que nosotros no tenemos el conocimiento completo del propósito, de la voluntad de Dios. Pero el propósito que brota del corazón de Dios, ese Dios de amor, mantendrá siempre la justicia y la misericordia. Y si entendemos esto, no nos debemos asombrar de las decisiones soberanas. Efesios 1:9 dice que fuimos escogidos según el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Llama aquí el apóstol Pablo misterio de su voluntad. Quiere decir de que hay cosas que no han sido totalmente reveladas. En parte conocemos y en parte profetizamos, dice la palabra de Dios. Ahora, en Romanos 9:15, allí nos dice la palabra de nuestro Dios:
haciendo un recordatorio de lo que se le dijo a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es una alusión a lo que está escrito en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Cuando en aquella ocasión Israel había pecado gravemente en el asunto del becerro de oro, hasta el punto de invalidar el pacto del Sinaí. Hubo juicio, pero Dios prestó oído a las intercesiones de Moisés, no solo perdonando al pueblo, sino morando en medio de ellos. Moisés, como intercesor, quiso ver el rostro de Dios. Y si bien no le fue posible que recibiera una revelación plena, le fue permitido percibir los luminosos bordes de las nubes de la gloria del Altísimo. Y en ese contexto hallamos la declaración: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La manifestación de su misericordia queda vinculada con la declaración del nombre de Jehová, que equivale a su ser en operación, que siempre será una operación de gracia, a no ser que la contumacia de las personas rebeldes exija la aplicación de los principios de juicio. Esto ya se había visto en el contexto, pues Israel merecía ser destruido, pero no solo fue salvado, sino que Dios le entregó todo un sistema levítico en donde prefiguraba la obra fundamental de la redención por la sangre, manifestando su gloria encima del propiciatorio. No hemos de sublevarnos frente a la aparente arbitrariedad de la declaración, sino dar gloria a Dios, puesto que Él ha hallado el medio para satisfacer las exigencias de su propia justicia y abrir el cauce por el que fluya la más amplia misericordia. Moisés, en su sumisión e intercesión, queda como un ejemplo de quienes se benefician de la misericordia que brota de la gracia divina, y que ésta a su vez descansa sobre el fundamento de la cruz. La fuerza de estas palabras consisten en que la misericordia y la compasión de Dios no pueden ser subordinadas a causa alguna fuera de su propia gracia. En aquel momento que el pueblo había fallado, lo que procedía era destruirlos, aniquilarlos. Pero Dios, que es bueno, que es clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia, mostró ese amor, esa gracia. Moisés temía que Dios no fuese con ellos en el viaje y dijo: si tú no irás conmigo, entonces no nos moveremos. Si tú no nos has de acompañar, entonces no queremos avanzar más. Pero el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios había escuchado sus ruegos y había tenido misericordia, no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios es bueno y Él administra esa misericordia, esa gracia, de tal manera que nadie puede reclamarle: ¿por qué haces esto? Así como aquel Jonás quería que Nínive fuera castigada, pero Dios, al ver la actitud
de toda una nación arrepentida que clamó por misericordia. Dios tuvo compasión de esa gente que no conocía de Él y que no hacía diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios es un Dios que manifiesta su gracia, manifiesta su misericordia. Ahora en el verso 16 dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La declaración de este versículo confirma los principios precedentes. Anula el valor de las obras humanas para establecer la validez única y eterna de la gracia de Dios. En ninguna manera se contradice la declaración de Cristo que dice, el que busca halla, ni el principio que dice, si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. Pues el buscar y el querer en estos casos se realiza dentro del marco de la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu de nuestro Dios. Lo que se rechaza en esa frase, el querer y el correr, en este caso es el querer justificarse, el querer establecer la justicia propia mediante un sistema de obras. Y el Señor está diciendo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Es decir, la salvación es de Dios. No es por méritos humanos. Nosotros éramos enemigos. Nosotros éramos en otro tiempo extraviados, rebeldes. Pero Dios quiso mostrar su gracia. Y luego trae a la memoria el caso de el faraón. En este ejemplo del faraón que se halla en Romanos 9:17, ahí vemos cómo ese hombre fue endurecido. Ese faraón que oprimía al pueblo de Israel. Por otro lado, vemos en Moisés un hombre que se desenvuelve, que se desarrolla, se destaca como un ejemplo por excelencia de un hombre piadoso y sumiso a la voluntad de Dios, por lo cual alcanzó misericordia y pudo interceder aún por el pueblo que no lo merecía, siempre dentro del propósito del Dios de gracia. Pablo contrasta el siervo humilde y bendecido con el orgullo que tenía aquel monarca, aquel faraón, que cuando Moisés llegó a platicar con él, él dijo, ¿y quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Esto se encuentra en Éxodo 5:6. Con esta actitud rebelde, él manifiesta qué tipo de persona era. No es que Dios quiera excluirlo y ser inmisericordia para con él. Este era un hombre contencioso, un hombre que cierra sus ojos obstinadamente a la luz de la revelación divina. Y no debe extrañarnos que Dios haya endurecido su corazón. Y por lo cual rechaza la autoridad de Dios, desprecia la revelación de Dios. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Por fin, la rebeldía es aprovechada para que la gracia y la gloria de Dios sea manifiesta. Este faraón que ha mantenido al pueblo de Israel en opresión, Dios va
hacer grandes y potentosas maravillas para mostrarle su poder, a tal grado que llega aún a hacer morir a su hijo primogénito. Y la palabra dice de que en Faraón fue manifestado ese poder, es decir, de la peor manera, porque Dios le mostró que Él es quien tiene el dominio sobre todas las cosas. Dios coloca en este escenario a ese hombre para mostrar su poder y para manifestar su gloria en toda la tierra. El éxodo y las circunstancias que lo precedieron llegaron a constituir un poderoso testimonio cuyas repercusiones duraron por años, quizás por siglos, no solo en Israel, sino en todos los reinos circundantes, y hasta nuestros días tenemos esa palabra poderosa que testifica del poder de Dios. Ahora veamos la voluntad soberana de Dios, ese querer de Dios. No es algo arbitrario, hermanos. No es que Dios caprichosamente quiera endurecer a las personas, sino que Él les ha dado un libre albedrío para poder escoger. Y en el caso del faraón, nosotros vemos que él, de antemano, Dios sabía cuál era su proceder, como nos conoce a cada uno de nosotros. Este hombre era soberbio, obstinado. Era un hombre irreverente. Debemos de advertir, hermanos, que muchas veces nosotros quizá podemos hacer ciertas conjeturas, porque dice ahí que a veces nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y si Dios entonces endurece a alguien? ¿Por qué luego le pide cuentas? ¿Por qué luego le inculpa? Muchas veces el hombre quiere altercar con Dios sobre la base de sus pretendidos privilegios. Protesta airosamente ante la declaración de la soberanía de Dios. ¿Por qué inculpa al hombre si nadie puede resistir su voluntad? Es decir, si su voluntad se realiza igualmente por medio de la fidelidad de Moisés y la rebeldía de Faraón, ¿dónde se halla la obligación moral del hombre y el derecho divino para juzgar a todos los hombres conforme a sus obras? Dios, hermanos, es el alfarero, nosotros somos los vasos. Y en ese lenguaje Pablo refleja lo que también dice allá en Isaías 29:16, que nos compara como esos vasos de barro. También nos recuerda las profecías dramáticas de Jeremías en los capítulos 18 y 19, en donde Jeremías va a la casa del alfarero que está tallando una vasija y que se le quiebra, pero luego hace con el mismo lodo otra vasija. Esta figura no pretende agotar todas las relaciones entre Dios y el hombre, que Él creó a su imagen y semejanza, sino insiste en los derechos del Creador frente a las personas que quieren colocarle como reo ante el tribunal de sus razonamientos humanos, en lugar de reconocer la perfección de sus obras en todos sus aspectos. El alfarero rehace el vaso que se estropea en sus manos, según su voluntad. Es cierto,
pero conforme al principio de que Dios se muestra misericordioso con el arrepentido y severo con el rebelde, dice que el hombre no puede altercar con Dios. La obra de Dios, hermanos, es perfecta. Los propósitos de Dios son perfectos. Luego Pablo aborda el hecho de que el pueblo gentil, que no es llamado pueblo, tiene una oportunidad para venir a ser pueblo de Dios ante el rechazo de una nación que él había escogido. El apóstol no cita los numerosos textos del Antiguo Testamento que predicen la vocación de los gentiles, como esperaríamos después de la mención de los judíos y los gentiles en el versículo 24. Está más bien preocupado por demostrarnos esa justicia proveniente de nuestro Dios. Pero también Él muestra la gran misericordia que tiene nuestro Dios, porque Él habla también de un remanente en Israel. El pueblo de Israel fue endurecido en parte, y eso le dolía al apóstol Pablo, porque eran sus hermanos según la carne. Pero ese endurecimiento de Israel vino a ser de bendición para los gentiles, pues también alcanzamos la esperanza. Ahora, Dios se muestra misericordioso, ya decíamos, con aquellos que se arrepienten, con aquellos que lo buscan, y también muestra su severidad para con aquellos que faltan al temor, que faltan a ese primer amor, que faltan a ese compromiso de amarle con todo el corazón, con toda su alma y con toda su mente. El remanente de Israel son aquellos que sí recibieron a nuestro Señor Jesucristo, pero los demás fueron endurecidos de corazón. Ahora nosotros, amados hermanos, reflexionemos brevemente ante la misericordia de Dios. ¿Nosotros respondemos como Dios quiere? Dios es justo, Dios es misericordioso, y por esa misma justicia también Él no deja impune a ninguno que le rechaza, a ninguno que se endurece. Y la palabra de Dios dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día del justo juicio de Dios. Nadie podrá decirle a Dios: ¿por qué estás derramando tu ira? Sino que los mismos ángeles le dicen al Señor durante la ejecución de esos juicios: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Los juicios de Dios son verdaderos. Él nunca hará nada injusto. Dios desea, amado hermano, que nosotros nos alleguemos a Él, que no le rechacemos. Israel rechazó al Mesías. No quiso aceptar ese medio de salvación. Querían establecer su propia justicia por medio de las obras. Y por lo tanto rechazaron
a la piedra angular, les fue tropiezo, pero dice la palabra que aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, creamos al Señor y seremos salvos. Que el Señor bendiga su palabra y paz a vosotros.